Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza de miércoles. Amén. Quiero invitarle a que o me acompañe, mejor dicho, con su Biblia a Mateo 12, del versículo 1 al versículo 8. La enseñanza de este día es: el Mesías es mayor que la religión. Así que acompáñeme, yo espero que tenga también ya su cuaderno, ¿verdad? Para anotar y cómo se llama y su Biblia. Mateo 12, 1 al 8. Acompáñeme. Amén. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Mesías mayor que la religión. Y el versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor, oiga, es Señor del día de reposo. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, Señor, poder compartir de tu palabra. Gracias, Padre, porque durante todo este tiempo, Señor, que ya va del año, tú has guardado nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia representada. Amén y amén. Fíjese que hay algo que tiene de especial este capítulo 12 de Mateo. Y aquí podemos ver cómo la oposición hacia el Señor estaba creciendo. Y habían dos partes de oposición, y una es de parte de los religiosos, que lo vemos, como hemos visto aquí, ¿verdad? Desde el versículo 1 hasta el 45, porque aquí se presentan los religiosos y le dicen del 1 al 8 que recogen espigas en el día de reposo, los discípulos del Señor. Después el Señor sana, del 9 al 14, sana al hombre de la mano seca, y vemos cómo los fariseos querían destruirle. Del 15 al 21 habla sobre el siervo escogido de Dios. Y de ahí, del 22 al 32, vemos cómo se habla de la blasfemia del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Señor estaba hablando y dicen que Él estaba hablando. El Señor, del 33 al 37, habla de que por el fruto se va a conocer al árbol. Y del 38 al 42 vemos que la generación perversa demanda señal. Solo estoy mencionando para que podamos ver, ¿verdad? Del 43 al 45 vemos el ejemplo de cuando un espíritu inmundo vuelve. Y entonces recuerde que ahí también habla
con respecto a que cómo puede ser de sacar demonios si es el mismo Belcebú, etcétera, un montón de cosas. Y fíjese que del 46 al 50 vemos la oposición de la madre y los hermanos de Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo que este capítulo 12 es muy peculiar, muy llamativo. Estamos viendo la oposición de los religiosos y estamos viendo que aún hasta la familia del Señor, es decir, la madre y los hermanos, porque María tuvo más hijos. Entonces, se levantaron, ¿verdad? Entonces el Señor hace un frente a un ataque, a otro, respaldando, defendiendo en cada ocasión esta naturaleza mesiánica que hay sobre él. ¿Por qué? Porque las sospechas, el rechazo y el temor a Cristo crecían paso a paso acelerado, ¿verdad? Las sospechas, muchos empezaban a dudar, el rechazo, ¿cómo se llama? De los religiosos, no, ¿cómo va a ser este el que hace obras? ¿Quién se ha creído? Etcétera. Y aún el temor, ¿verdad? Algunos temor de que podía pasar algo, pero también un temor reverente al Señor. Entonces, no podía ignorarlos si quería evitar la destrucción de quienes seguían la verdad. Entonces, por eso era necesario de una manera precisa confrontar los argumentos y las negaciones dirigidas contra esta naturaleza mesiánica. Cuando hablo de naturaleza mesiánica, me refiero a que el Señor había venido a morir por nosotros. Él tenía que cumplir eso. Definitivamente que Satanás estaba en contra, ¿verdad? Y se iban a levantar se iban a levantar mucha oposición para que no se diera eso. ¿Por qué? Porque si él había encarnado en la tierra, tenía un propósito muy grande. ¿Y cuál es el propósito? Que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, vencer a la muerte, llevar el pecado del mundo, traer redención, traer justificación, etcétera. Entonces, tenía que encarar a aquellos que no creían y que estos se le oponían. Entonces, por amor a cada generación, mire, por amor a usted y a mí, y eso que nosotros pertenecemos a una generación, tal vez a dos, pero y las demás generaciones que están desde el Señor hasta acá. Entonces, por amor a cada generación, tenía que seguir proclamando la verdad, puesto que Él era el verdadero Mesías. Yo creo que eso no lo dudamos. Hemos llegado a creer con fe, lo sabemos, lo entendemos. El Salvador de todos aquellos que estaban dispuestos a creer y a rendirse a Dios. Entonces, el sacrificio que Él hizo en la tierra, el trabajo que hizo, el enseñarle a sus discípulos que había que mantenerse a pesar de lo que se levantara. Y mire, yo creo que es algo que usted y yo debemos de amar y de valorar, de permanecer a pesar de todas las cosas que se levanten contra nosotros. Entonces, en estos versículos vemos judíos, religiosos, vemos la importancia de la ley del sábado, tradiciones, rituales y a Jesucristo como oposición. Ahora, ¿de qué se les acusa? Volvamos otra vez allá a 12:1 y dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Mire, recuerde que como no había como tal una interpretación, sino que estaba dada la ley, ellos habían hecho interpretaciones y dentro de una ley habían hecho otros mandamientos, otras leyes, y entonces habían llegado a este punto. Ahora, los discípulos no estaban robando en ningún momento. Estos que eran conocedores de la ley, oiga,
estos que eran conocedores de la ley, cuando les convenía, ponían la ley de una manera y cuando no les convenía, la ocupaban de otra manera. ¿Por qué? Porque en la ley había un permiso al viajero hambriento, comer algunas espigas del cereal al pasar por los sembrados. Ahora, vamos a Deuteronomio 23, 25. Oiga lo que dice Deuteronomio 23, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Ok, mire, aquí era permitido para el viajero hambriento, si alguien iba de camino, no, es que como era día sábado, cuando les convenía. Recuerde que los fariseos, los escribas y todos estos religiosos ocupaban la ley a la conveniencia. En ningún momento la ley prohibía ayudar a alguien en día de reposo, pero ellos sí prohibían a los demás que entre ellos se ayudaran. Pero cuando ellos tenían necesidad, entonces allí sí se acordaban como versículos de eso. Lo vuelvo a leer. Cuando entres en la mies de tu prójimo, oiga, aquí está el permiso y hasta la ley es clara. Podrás arrancar espigas con tu mano, lo que quepa en tu mano, lo que puedas llevar con tu mano, mas no aplicarás la hoz, que es la herramienta que se utiliza para cortar el grano. La hoz es aquel símbolo como que fuera una media luna y con el que se corta. Dice, mas no aplicarás. Oiga, estaba poniendo una restricción. Estaba diciendo, puedes agarrar de la mies, pero no puedes aprovecharte. Mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Es para que sacies el hambre que tú tienes de ese día. No para que te lleves para toda la semana. No, no, no. Ya al día siguiente ve y trabaja. Pero para ese día, ese momento, come. Entonces, el crimen era que los discípulos trabajaran al arrancar las espigas de grano en día sábado. No estaban ocupando la hoz. Amén. No estaban ocupando en ningún momento la hoz. Volvamos otra vez a Mateo 12. Dice, y en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a agarrar espigas y a comer. Ellos aplicaron, pero se les olvidó que decía, puedes agarrar, pero no utilices la hoz, puedes saciarte. Dice, tuvieron hambre, había una necesidad, y entonces ellos estaban caminando, iban por todo Israel, iban predicando, iban con el Señor. Entonces ellos eran viajeros y entonces ellos podían agarrar sin valerse. Pero para el judío ortodoxo, este era un asunto muy grave. Se recuerda que una cosa dentro del religioso, podemos ser un religioso libertino y podemos ser un religioso legalista. Entonces, un espiritual deja de ser cualquiera de estos religiosos. Y aquí vemos que un judío ortodoxo es como que dijéramos hoy un ortodoxo. Esto era un asunto grave. ¿Por qué? Porque la seriedad del asunto se refleja en las demandas que regían el sábado. Quiere decir que para el ortodoxo, si alguien tenía hambre, ese era el problema de ellos. No podían comer. Y si ellos tenían hambre, no, es que mira, ahí dice, ahí sí ocupaban. Pero había un problema más serio. Eran los discípulos del Señor. Habían momentos en que no podían atacar al Señor. No podían decir, esto, aquello.
Fíjense, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos. El Señor no tomó. Oiga, el Señor no tomó nada. Entonces, para ellos, como manejaban la ley, el Señor, como no había tomado, no lo podían acusar. Lo que ellos que esperaban que el Señor hubiera agarrado un poquito, algo, para decirle, tú has quebrantado la ley. Y como él no la había quebrantado, entonces ahora se refieren ¿a quién? A sus discípulos. Tus discípulos, viendo los fariseos en el versículo 2, le dijeron aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos hubieran deseado que fuera el Señor el que haya tomado, o que sea una espiga, para poder increparle. Amén. Entonces, una ley tras otras fue escrita para establecer las actividades de ese día. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosas habían puesto? Que la persona no podía viajar, apurarse, cocinar, comprar, vender, sacar agua, caminar más de cierta distancia, alzar algo, luchar en una guerra o sanar el sábado, a menos que la misma vida estuviera en juego. ¿Qué más? Las personas no debían considerar ninguna clase de trabajo o actividad para el sábado. Amén. Mire, a las situaciones que habían llegado. No se podía viajar, no se podía apurar, no se podía cocinar. Guardarás el sábado. Guardarás el sábado, pero eso no significaba que tenían que estar inmóviles. Pero habían muchas cosas que se habían puesto. Entonces, aquí era, ¿tenías hambre? Pues es tu problema. Pero si ellos tenían hambre, para ellos no aplicaba la ley, ¿verdad? Entonces, un buen ejemplo de la lealtad de la gente a la ley son las mujeres que presenciaron la crucifixión de Jesús, porque ni siquiera caminarían hasta el sepulcro para preparar el cuerpo para el sepelio hasta tanto no hubiese pasado el sábado. Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, oiga, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Fíjense que fueron leales a la ley. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, al amanecer del primer día de semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, si vemos aquí, estas personas estaban siendo leales, ¿verdad? Un buen ejemplo de lealtad de la gente a la ley. Vemos en las mujeres que esperaron hasta que te pasara el día de reposo y ya decir, hoy podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque fíjese que quebrantar la ley del sábado era un asunto muy grave. El transgresor era condenado y si la ofensa era suficientemente grande, tenía que morir. A algunos esto les puede parecer demasiado severo y vamos aquí a entender un poquito ¿por qué tal vez esto en cierta manera fue bueno? Déjeme ponerlo de esta manera. Porque debemos de enfocarnos con respecto a la nación judía. Uno tiene que recordar que esa era la religión que durante siglos y siglos de exilio los había mantenido unidos como nación. Tal vez esa rigurosidad les permitió el hecho de poder mantenerse como nación. Sí, con muchos defectos, porque al final esto tenía muchos defectos. Amén. Entonces la religión de los judíos, particularmente sus creencias referidas al llamado de Dios dirigido a la nación, el templo y el sábado, amén,
la religión de los judíos, referidas al llamado de Dios dirigido a la nación. El templo y el sábado se convirtieron en la fuerza de unión que mantuvo unido a los judíos, perseverando su carácter distintivo como pueblo. ¿Por qué razón? Porque ellos recuerden que fueron invadidos muchas veces, fueron llevados cautivos, fueron llevados cautivos, y entonces esta religión hizo de que mantuvieran esas creencias, les ayudó a que tuvieran esas creencias, ¿verdad? Con respecto al llamado de Dios, al templo y al sábado. ¿Por qué? La ley, ella los protegía de creencias ajenas y de ser absorbidos por otros pueblos por vía de matrimonios con esos pueblos. La ley decía que no se podían casar con otras. Digamos, sí, es cierto, digamos, si vemos, entonces hubo un beneficio de ser esto rígido, pero veamos en qué condición. Veamos en qué condición. Sí, estuve cautivo, ¿verdad? Ya el pueblo siendo cautivo. Ahí ayudó lo riguroso, ¿verdad? Ahí ayudó para que no nos siguiéramos, pero estaban cautivos. Donde quiera que estuvieran, se reunían y adoraban juntos y seguían fieles a sus creencias. Ahora, ¿por qué, por qué fueron llevados cautivos? ¿Por qué fueron muchas veces invadidos? Porque ellos se olvidaron de Dios. Y ahora que estaban allá exiliados, y ahora que estaban cautivos, y ahora que estaban tristes, ¿esto qué? Esta rigurosidad le ayudó a que se reunían y adoraban juntos y seguían fieles a sus creencias. Ahora, se puede ver un cuadro de esto en la insistencia de Nehemías al conducir a algunos judíos de regreso a Jerusalén. Esto lo podemos ver en Nehemías 13. Déjeme ver cómo vamos con el tiempo. Estamos bien. Nehemías 13. Se me perdió el libro. Nehemías 13, del 15 al 22. Nehemías 13, del 15 al 22. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre el Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Recuerde que aquí estos habían regresado del exilio,
Aquí con el caso de Nehemías, ¿verdad? Habían regresado del exilio y habían mantenido aquellas costumbres o algunas formas que tal vez habían visto, ¿verdad? Jeremías 17. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por el cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén que entréis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Amén. Y Ezequiel, ahí podemos leer hasta el 27, ¿verdad? Donde dice en Jeremías 17, del 19 al 27. Pero si no oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Y Ezequiel 46, del 1 al 7. Así ha dicho Jehová el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva. Amén. De ahí del 1 al 7. Entonces, todo lo que hemos dicho anteriormente explica en cierto grado por qué los religiosos se oponían con tanta hostilidad al Señor. Y el problema de ellos era este. Habían permitido que la religión y el ritual, la ceremonia y la litúrgica, y en algunos casos la posición, seguridad, reconocimiento, cobrase más importancia que las cosas esenciales de la vida humana, tales como las necesidades personales y la compasión y la auténtica adoración y misericordia de Dios. Mateo 12, volvemos entonces y vamos a, ahorita vamos a finalizar. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que ellos habían permitido que la religión, oiga, cuando cambiamos una vida espiritual a hacer la religión, hay un problema muy grande. Cuando cambiamos nuestra adoración y lo volvemos en ritual, hay un problema muy grande. Cuando la ceremonia y la litúrgica, es decir, como el protocolo que se lleva, y en algunos casos, como decía hace un momento, la posición, seguridad y reconocimiento era más importante que las cosas esenciales de la vida humana. ¿Qué había pasado con los discípulos? Tenían una necesidad, tenían hambre, estaban cansados. Y la ley decía allá en la ley del viajero, cuando pases y tengas hambre, puedes tomar con tu mano y comer. No te aproveches, no pases la hoz. Porque viene el Señor y fíjese que lo que dice en el versículo 3 en adelante. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Para los religiosos, el templo y lo que se hacía era extremadamente mayor por guardar una posición, por guardar un reconocimiento, por guardar una seguridad. Y por eso el Señor les dice, yo soy mayor que el templo. Ahora, ¿para cuántos de nosotros se nos ha ido, hemos perdido la visión de que sí es cierto,
Dios es el primero por sobre todas las cosas. Eso definitivamente no lo vamos a cambiar, no dudamos de eso. Pero ¿cuántos hemos olvidado que el Señor es más importante de todas las cosas? Y muchas veces nosotros podemos llegar a ser duros o crueles con nuestros hermanos. Y se nos olvida que tal vez nuestros hermanos tienen alguna necesidad, tal vez monetaria, o tal vez espiritual, o tal vez personal. Y muchas veces nosotros nos hemos vuelto implacables, como no, mira, ahorita no, ahorita no es momento. Ahorita esto es así, ahora lo tenemos que hacer de esta manera. Porque oiga lo que dice el versículo 7 y 8. Y si supieses qué significa misericordia quiero, oiga, misericordia, tienen hambre. ¿Por qué arremetes contra ellos cuando tienen hambre? Y no sacrificio. ¿Los sacrificios eran importantes? Sí. ¿Los sacrificios son importantes? Sí. Pero es más importante tener misericordia con los demás. Hermanos, yo puedo venir y predicar y enseñar y hacer un montón de cosas y mostrar ante los demás lo que estoy haciendo y todo lo demás. Pero allá afuera, cuando tal vez nadie graba, cuando la transmisión no está en vivo, cuando tengo un día a día, menosprecio, o soy duro, o no le doy importancia a la gente. Porque dice, misericordia quiero y no sacrificio. No condenaríais a los inocentes. Ellos estaban siendo duros con aquellos que tenían hambre. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Recuerde, Él dijo, el día de reposo fue creado para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Entonces, el Mesías es mayor que la religión. Amo al Señor, es porque entonces voy a amar a mi prójimo. No estoy diciendo entonces que en el momento yo tengo que dejar todo, voy a salir y tirar todo por irme. Ah, no, mire, es que a la hora de la prédica, oiga, a la hora de la prédica surgió algo, entonces voy a dejar de predicar porque yo tengo... No es eso. No es eso lo que estoy diciendo. Y es que es cierto, es necesario predicar, es necesario compartir la palabra, es necesario hacer muchas cosas. Pero también es necesario ayudar a aquellos que necesiten, que no quede solo con mi boca, sino que también quede con nuestros actos. Porque, ¿por qué servimos? ¿Por qué nos levantamos temprano un domingo para ir a la iglesia? ¿Por qué nos aprendemos un montón de alabanzas? ¿Por qué llego temprano? ¿Para que me vean? ¿por qué llego temprano a la iglesia a limpiar, a hacer un montón de cosas? Para que digan, el hermano o la hermana, cómo hace las cosas, y siempre no. O lo hago porque amo al Señor, o lo hago porque quiero que los hermanos que lleguen a la iglesia encuentren un lugar limpio, se encuentren cómodos, servirles. Muchas veces tal vez alguien llega y no necesita dinero, porque tal vez no es dinero lo que necesita, pero tal vez necesita que alguien le dé la mano, le dé una sonrisa, le dé un abrazo, lo salude, le pregunte cómo está. Y puede ser que en otros casos a una persona necesite que le ayudemos de alguna manera, económicamente o de algo. Y muchas veces nos quedamos con, ay hermano, ay sí voy a orar por usted. El Mesías es mayor que la religión. Yo espero que podamos comprender. Amén, que el Señor nos haya hablado en esta noche. Porque mire, después, cuando estamos en una situación difícil, queremos hacer lo que no hemos hecho. Y qué tremendo es
que el no hacer la voluntad del Señor, el volvernos religiosos, nos vuelve duros de corazón. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Amén. Padre, te damos gracias porque nos has permitido aprender de tu palabra. Gracias porque una vez más, Señor, podemos confiar y creer en ti. Señor, que tu enseñanza quede en nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche. Amén y amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.